La adicción es un desorden crónico que se caracteriza por el uso compulsivo de una o más sustancias o actividades. Es una enfermedad crónica por su tendencia a la reincidencia, progresiva porque va en aumento y fatal porque puede llevar a la muerte. Cualquier tipo de adicción es una enfermedad y eso lo tienen que entender bien la población latina. Hay que quitar ese tipo de vicio, esa palabra vicio o ese tipo de delincuente. Es una enfermedad la adicción que no se cura, es incurable, pero uno se puede rehabilitar. La adicción afecta al individuo física, mental, social, emocional y espiritualmente. Como fenómeno físico, la adicción surge cuando el cuerpo siente malestar por la ausencia de la sustancia. Es horrible, tienes arritmia, te suda todo el cuerpo, no puedes respirar. Vas al baño más de 20 veces, todo lo que ves es desesperante, tu raciocinio está limitado, tus ojos se dilatan. Parece ser como si te estuvieras muriendo poco a poco, pero nunca te mueres. La dependencia psicológica básicamente se caracteriza porque la persona le da una atribución. Por ejemplo, muchas veces escuchamos cuando la persona que fuma dice, yo fumo cuando estoy ansioso, cuando estoy nervioso, porque eso me tranquiliza. Como fenómeno emocional, la droga suprime el dolor y el malestar que produce la abstención. Aunque me daba satisfacción momentáneamente, yo sabía dentro de mi corazón que no era correcto. Yo sabía que realmente los problemas ahí estaban. Como fenómeno espiritual, la adicción ocurre cuando sustituimos algo por nuestra necesidad de Dios. No importa cuál sea la sustancia o la actividad que tome el lugar de Dios, siempre quedará el vacío que solo Dios puede llenar. Cuando regresas sientes un hueco, un vacío, que no lo llenas con nada. Y es hueco tras hueco, hueco tras hueco, oscuridad tras oscuridad. Es horrible. Cualquiera sea la sustancia o actividad que el hombre use para llenar este vacío, los síntomas de una adicción son similares. Deseo insaciable y compulsivo de consumir la sustancia. Hace muchos años me tomé un trago y después me tomé otro trago y de pronto, sin darme cuenta, con el correr de los meses y los años, llegó un momento en que ese trago se convirtió en una necesidad diaria. Para toda situación, para toda circunstancia, para lo que fuera, yo me tenía que tomar un trago. Pérdida de control e incapacidad de reducir el consumo. Llega un momento que estoy tomando tanto que ya he perdido mi trabajo, estoy vendiendo mis joyas y mis artículos que yo considero de mucho valor en mi casa. ¿Para qué? Para a usar mis drogas. Y eso me llevó a que tuviera que tener situaciones de gastarme todo el dinero de mi sueldo o tener que vender cosas de mi propia esposa para poder salir y tomar. Tolerancia o adaptación a la droga. Cada vez la persona necesita usar más la sustancia para sentir los mismos efectos. Yo tomaba más que todos mis amigos, aguantaba más, yo era el que los llevaba a sus casas ya bien borrachos. Exceso de tiempo empleado en obtener la sustancia, consumirla o recuperarse de sus efectos. Deterioro de las relaciones familiares, sociales y laborales a causa del consumo excesivo. Pero desde que yo me tomo esa primera cerveza, droga lícita, uno ya empieza a perder, más bien yo ya empecé a perder, no más que no me di cuenta. ¿Qué perdí? Perdí comunicación con mi mamá. Luego siguieron las drogas ilegales. Sigue la carrera de pérdidas, empieza reprobando uno una materia, luego reprobando 2 materias, luego reprueba uno el semestre, luego uno reprueba el año escolar, y sigue la carrera de pérdidas. Te casas. ¿Para qué te casas? Para hacer infeliz a una mujer que traía expectativas, pues, de felicidad. Y echarle a perder la vida, no te das cuenta porque andas anestesiado de los sentimientos. Todo es pérdidas. Perdí mi matrimonio,
Perdí mi esposa, perdí a mis hijos, perdí mi casa, perdí mi carro, perdí trabajos. Tuve mucho, pero no tuve nada. Todo se iba en drogas, alcohol y placeres. Muchas de las veces yo quise no mejor vivir por no seguir sufriendo, por no seguir en la vida que estaba yo viviendo. Ya ni yo mismo me quería, a veces ya andaba bien tirado en la calle, enviciándome. Ya estaba bien desesperado, ya no sabía ni qué hacer ni con mi vida, ya hasta a veces me quería suicidar. Las 4 características primordiales de una adicción son la obsesión, la compulsión, la pérdida de control y la negación. La obsesión es la preocupación mental centrada en la sustancia o en la actividad. O sea que fueron una cantidad de años en que yo sabía que tenía un problema, pero que no quería, ¿no? Y llegó un momento en que ya no era que yo quisiera o no quisiera, sino que ya no podía. Porque la idea fija en la mente de tomarme esa copa no me dejaba vivir una vida tranquilamente. La compulsión es el comportamiento que refleja esa obsesión. Ya le robaba a mis papás, ya a ellos mismos les quitaba cosas. La obsesión y la compulsión llevan al adicto a la pérdida de control. Yo recibía el sueldo de una semana y era un dolor recibir ese sueldo, porque yo me quería tomar una copa, pero al mismo tiempo sabía que si me la tomaba me iba a gastar toda la plata. Y entonces esa lucha interna y el pensar de que iba a pelear con mi esposa y que iba a tener problemas familiares, y así mismo me vencía el tomarme una copa. A veces el placer de la adicción es más fuerte que el dolor mismo, ¿no? Y siguen ellas consumiendo el alcohol. La negación hace que la persona ignore su problema. Un alcohólico siempre va a negar que es alcohólico. Cuando tú le preguntas a los pacientes qué es ser adicto y se imaginan una persona ebria en un bar, debajo de una mesa, okay, entonces esa es la visión que se tiene de un adicto. Pero en realidad el adicto puede ser una persona que trabaja contigo, una persona que tiene un puesto. La negación es el mayor obstáculo en la rehabilitación, porque lo primero que tiene que hacer una persona para recuperarse de una adicción es reconocer su problema y buscar ayuda. Lo importante es que la persona reconozca que tiene un problema y que desee tratamiento. Me dolió reconocerlo, pero ya estaba tan hundido que tenía que reconocerlo. Reconocí, y un día yo le dije a mi mamá, le dije, yo no sé cómo le va a hacer usted o yo no sé qué va a hacer, pero yo necesito de Dios. Fue las últimas palabras que dije antes de que Dios acomodara un camino enfrente de mí. Sin superar la etapa de negación y sin recibir ayuda, no se puede iniciar la recuperación, porque el adicto sufre de fuertes ansias y su comportamiento compulsivo le imposibilita el dejar de usar la sustancia por sí mismo. Yo ya quería cambiar y no hallaba, y yo decía, no, pues yo quería hacerlo por mis propias fuerzas. La mayoría de las personas que está consumiendo droga, la mayoría tiene el deseo de dejar de drogarse, pero no encuentra las herramientas y no encuentra el mecanismo para poder salir adelante. El tiempo llegó que yo estaba cansado, pero no lo podía dejar, porque lo que nunca ha usado droga, yo le dejo saber a ustedes que es un adicto, es una gajadera que te tiene esa droga, que por más que tú trates, tú no puedes dejarlo solo. Hace falta ayuda profesional o ayuda espiritual. Una persona dominada por la atadura de una adicción necesita la libertad que solo el Hijo de Dios puede dar a quienes acuden a Él. Cualquier persona que desea ayudar a alguien a romper las cadenas de una adicción necesita entender que el abuso de la sustancia no es en sí el problema a tratar. Hay que ir a la raíz, preguntarse cuáles son las causas que llevan a esa persona a refugiarse en una sustancia. Tomar licor no es el problema. El problema es las cosas que tú has vivido que te hacen tomar. O sea, el licor es un síntoma. El licor es algo que tú utilizas para esconder la realidad de tu vida. El dolor, la tristeza, las cosas malas que hiciste, los pasos malos que diste en tu vida. Entonces, como tú quieres ocultar esa verdad, tú tomas licor y le pones a eso como una capa encima.
Las causas pueden ser variadas, pero el ciclo de adicción es similar. Todo comienza con un problema que es difícil de superar. Uno trae problemas en la vida, problemas en la escuela, problemas en la familia por irresponsabilidades, y al momento de consumir esa primera sustancia, anestesias tus sentimientos, anestesias tus emociones, ya no te interesa lo que vaya a pasar. Al experimentar con alguna sustancia, esta alivia el dolor y se convierte en la falsa solución para el problema. The alcohol and the drugs made me feel better and altered my mood and took away pain. And I'm not talking about like pain in your back. I'm talking about we all have pain at our core, whether it's abandonment, loneliness, I don't know what. La sustancia hace que la persona se sienta mejor temporalmente, así que el individuo le da un valor importante. Era un mundo en el cual podía vivir alejado. Me encerraba en mí mismo. Bueno, yo lo usaba así como para que mi vida estuviera tranquila y no acordarme de los problemas que yo había pasado o que estaba pasando en ese instante. Era mi refugio, la droga. De aquí en adelante, solo es cuestión de tiempo el desarrollar una dependencia y perder el control del consumo. Para llegar a la adicción hay varias etapas. Viene desde un uso, empezamos a usar la sustancia, luego viene un abuso, luego viene una habituación y luego viene la adicción. El mismo ciclo explica la dependencia a drogas como el alcohol, el tabaco, las drogas ilícitas y los medicamentos. Este ciclo también explica las adicciones al trabajo, al dinero, a los juegos de azar, al sexo y a la comida, por mencionar solo algunas. Una de las grandes características de una adicción es el evadirse, ¿no? El escaparse de la realidad a través de diferentes sustancias o actividades. Porque también está el adicto al trabajo, está el adicto al sexo, el adicto a la comida, el adicto a otras sustancias. No solamente el adicto es adicto a las drogas. Una droga es toda sustancia que al introducirla al organismo vivo modifica una o más de sus funciones. Pero no todos los que han usado estupefacientes llegan a convertirse en dependientes químicos. Esto se explica porque tanto el desarrollo de una adicción como su recuperación dependen de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. La adicción, como se dice y ya se sabe, es una enfermedad biológica, psicológica y social. O sea, por eso le dicen biopsicosocial. El factor biológico se refiere a los genes que se transfieren. La adicción es una enfermedad hereditaria. Hay factores genéticos, eso está demostrado ya. Hay factores hereditarios, ¿no? Como puede ser una diabetes, o puede ser un cáncer o una esquizofrenia. Yo estuve con mi papá, que era alcohólico, y mi mamá es una adicta a pastillas. Si uno de tus papás tuvo problemas de alcoholismo, los dos tuvieron problemas de alcoholismo, tú tienes como un 40% de chance de convertirte en una alcohólica también. Pues cuando yo lo veía bebiendo, yo me sentía una sed bien profunda y se me daba escalofrío. Y ya yo me estaba dando cuenta que yo necesitaba la cerveza. Los genes juegan un papel determinante en la adicción, aunque cabe destacar que el estilo de vida también influye, porque no todos los hijos de adictos llegan a desarrollar una adicción. Porque los problemas de la drogadicción no es ser adicto. El problema de la adicción es no tener amor. Pues yo necesitaba amor, ¿verdad? Pues mis papás no podían darme ese amor por motivos de trabajar. Los factores psicológicos que influyen pueden ser la necesidad de amor y consuelo, el estrés y los conflictos interpersonales, el deseo de pertenecer, entre otros. Mucha gente de los que tienen problemas de adicciones o tenemos problemas de adicciones, venimos de una vida de rechazo, venimos de una vida sin papá, venimos de una vida sin mamá o venimos de una familia que aún teniendo papá y aún teniendo mamá, hemos sido completamente rechazados. Entonces él descubre como que, wow, ahora pertenezco, tengo identidad y tengo el apoyo que necesitaba y es fácil para él entrar en esta área. Si además, como dije al principio, tiene los factores biológicos, hereditarios, entonces al principio que usa cualquier droga fácilmente va a desarrollar una adicción.
que los que no tienen herencia. En la cultura latina, el factor sociocultural predominante es la gran tolerancia social ante el consumo de alcohol. Para nosotros el medio ambiente como latino es muy fuerte. Cuando tú vas a la casa de alguien, lo primero que te ofrecen es una cerveza, ¿no? Por una sociedad consumista que te dice que sin alcohol no te puedes divertir. Desde pequeños los niños ven que los padres siempre celebran con alcohol y a ellos incluso en las casas, algunos de ellos reportan que los dejan tomar o que les han dado alcohol por primera vez los papás o en la casa. Sí recuerdo que se reían mis familiares porque le daba al trago a sus copas y ponía una cara media curiosa. En muchos casos también es que hay problemas de adicción en la casa. Entonces mi papá empezó a tomar y yo lo seguí. Muchas veces platicamos incluso con los padres y tienen una idea de que, bueno, tomarse unas 6, 8 cervezas no es un gran problema, ¿no? Como que los papás no están conscientes de lo dañino que es el alcohol. Muchos de ellos ni lo consideran una droga. Lamentablemente no se daba cuenta que me estaba ayudando a caer en el vicio más pronto. Cuando yo le pregunto a los niños de la edad de 9, 10, 11 años, ¿alguno de ustedes alguna vez ha probado alcohol? La mayoría levantan la mano y yo le digo, yo sé quién fue que el primero que te lo dijo, fue su padre y su madre, ¿no? Sí, es verdad, señor Cruz, es verdad. Y al ser aceptado socialmente y aceptado familiarmente, en la cual el hombre, porque es hombre, se puede emborrachar los fines de semana u otros días, ya es una droga que está dentro de la casa. Vivimos en una cultura alcoholizada, donde todo está perfectamente tolerado y hasta promovido que los jóvenes se emborrachen desde una temprana edad. Los muchachos hispanos de 12 a 17 años aquí en los Estados Unidos tienen uno de los índices más altos de consumo de alcohol comparado con muchachos de otras culturas. Aparte de eso, el muchacho hispano está más propenso a beber y emborracharse desde una temprana edad. Definitivamente todo empezó tomándome una cerveza, ¿verdad? Ya cuando yo tenía 14 años aproximadamente. Entre más joven uno empiece, más posibilidades tengo yo de desarrollar una enfermedad de adicción. Como a los 6 años, 5 años empecé a tomar, a fumar, a drogarme. De 13 años empecé y desde ahí lo hice por años, o sea, casi diario. Emborracharse o drogarse es aceptado de cierta forma en la casa. Que mi padre pierda el sentido una vez a la semana o cada 15 días es aceptado familiarmente, dentro de las reglas familiares, es aceptado dentro de las reglas sociales. Entonces, ¿por qué yo no? Otro factor sociocultural es el fácil acceso al alcohol y a otras drogas. En la escuela vas a encontrar toda la droga que quieras y la van a usar muy fácilmente. En la puerta de la casa también. Y los padres son los últimos que se enteran. Son los últimos que aceptan, porque niegan mucho que su hijo tiene un problema. Y cuando dicen, creo que mi hijo tiene un problema, ha pasado ya bastante tiempo que lo tiene. La aceptación social y familiar influye en que los jóvenes hispanos desarrollen adicciones desde una temprana edad. Puede ser legal el alcohol para los adultos, pero no necesariamente tiene que ser familiarmente aceptado, que en mi casa hay alcohol y que en mi casa se pueda uno intoxicar. Yo creo que las familias deben poner un freno a eso. Los niños comienzan con el alcohol y luego van experimentando con otras drogas como la marihuana. La mayoría de nuestros muchachos hispanos usan marihuana. Entonces del alcohol se brincan a la marihuana. Entonces ahora como que alcohol y marihuana lo tienen como lo que no hace daño, lo que no hay ningún problema. Entonces todo el mundo te ofrece, es muy fácil que ellos se involucren con la marihuana. La marihuana es considerada dentro de muchos de los jóvenes acá, tristemente, no es una droga para ellos. La marihuana, desde el primer día que la probé, inmediatamente me gustó, me sentía bien, o más bien los sentimientos que yo tenía se escondían y no quería yo tener esos sentimientos. Y entonces un poco de marihuana y un grupo de una pandilla le puede dar de repente ese apoyo que estaba buscando, le está dando una identificación. Me decían que iba a ser más fuerte y muchas cosas, porque todos me golpeaban y
Y yo me quería sentir más grande. Y yo me juntaba con personas mayores que eran drogadictos y yo, desde que yo estaba viendo, pues el olor y eso como que me gustaba. Yo juntaba lo que les sobraba a ellos, como les sobraba, y yo lo juntaba y yo mismo me lo fumaba eso. Un primo mío se me acercó y lo miraba fumando y yo digo, no, pues eso es malo. Y ya me dijo, no, eso no es malo, eso dicen las personas. Yo empecé a fumar y ya pues ya empecé más a fondo, ya me metí resistor, me metí tiner, me metí mota y así estuve hasta los 11 años. Para poder ayudar en la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos, es necesario eliminar el estigma que dice que la adicción es simplemente un vicio o falta de fuerza de voluntad. La adicción se trata más bien de una enfermedad del cerebro. Y el alcohólico no es simplemente alcohólico porque toma licor, es un enfermo mental. Entonces no es simplemente que le faltó el galón de leche y tenga la leche y tómese la leche y ya se le acabó las ganas de tomar la leche. Es más profundo. Lo que diferencia a la adicción de otras enfermedades cerebrales es que sí comienza con un comportamiento voluntario evidente, que es la decisión inicial de consumir alguna droga. Yo caí en la droga sencillamente porque me gustaba, o sea, no puedo achacarle el problema a otra cosa, ¿no? A decir, pues que en mi casa no me querían o que mi papá me abandonó, porque no es ese mi caso, ¿no? La adicción va más allá del consumo excesivo de sustancias químicas. En algún momento ocurren cambios en el cerebro que llevan a una persona del abuso a una adicción. Esto es una enfermedad del cerebro, ¿ok? Hay cambios químicos que no vuelven a ser lo mismo. Cabe mencionar, consumí drogas por 26 años. O sea, uno a lo mejor tampoco quedó bien de sus facultades mentales, ¿verdad? Soy profesionista, tengo 2 títulos profesionales, tengo estudios de maestría en finanzas. Pero ¿de qué me sirvió si tenía sarcásticamente ese pequeño defectito? No me sirvió de nada. Mira, pasa 13 meses para que un cerebro se recupere y no se recupera en su totalidad. Hay cambios químicos que permanecen, pues. Dejé mi facultad de poder razonar las cosas ordenadamente. El cerebro de las personas adictas sufre fuertes cambios después de ser estimulado con una sustancia adictiva. ¿Cómo siente la persona placer? ¿No? Eso es alterado. Entonces, en cualquier momento la persona está prevista a que recaiga. Yo te pregunto una cosa. Si por cualquier razón a ti te dijeran, no te puedes volver a comer un chocolate, ¿tú no te lo comerías? ¿Sí o no? Te pregunto una cosa. Dentro de 20 años, ¿crees tú que todavía quisieras comerte un chocolate? Así es el alcohólico, igualito. Porque el alcohólico hizo algo que a él le gustó. Entonces, por el resto de su vida, él siempre va a querer tomarse un whiskycito en las rocas. Uno solo. No más, uno solo. Y ya, irme para la casa. ¿Sí me entiendes? Así mismo es. Por eso, alcohólico para ayer, hoy y para siempre. Aunque esto no le quita la responsabilidad al adicto, sí nos ayuda a entender por qué es necesario más que simplemente fuerza de voluntad para poder recuperarse de alguna dependencia tóxica y evitar reincidir. Cualquier persona que quiere trabajar con un adicto necesita aprender para poder ser una ayuda y no para estar condenando o estar criticando porque recae, es que no quiere, es que a él le gusta. La rehabilitación no es un evento, sino todo un proceso. No es solamente retirar la botella, retirar la sustancia, ¿ok? Es un cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque las sustancias afectan todas las áreas de la vida de la persona. Familiar, espiritual, físico, económico, legal. No es simplemente esta persona con que deje de tomar se va a aliviar. No. Esa persona tiene dolor en su corazón. Y si no quita ese dolor en su corazón, por todas las cosas que han pasado, esa persona no se va a recuperar. Pues el mismo dolor que yo sentía
me volvió a llevar a seguir consumiendo. Yo conozco muchos alcohólicos que han dejado de tomar y han dejado de tomar por tiempo y han vuelto a beber. Por eso, porque ese dolor sigue ahí en su corazón. Dejar el consumo es solamente la primer parte. Y una persona que deja el consumo pero no hace cambios en su estilo de vida, es muy difícil que pueda mantener la abstinencia. El aspecto espiritual es determinante en el desarrollo de una adicción, porque el hombre fue creado con un deseo innato de adorar a Dios. Si Dios no es el centro de la adoración en la vida de una persona, ese individuo buscará una actividad o una sustancia que tome ese lugar. Yo siempre creía que Dios no existía y hablaba montones de cosas de que Dios no era real. Yo veía a mi mamá que lloraba mucho y un día ella dijo que le pidió a Dios y le dije que si Dios era real, que se manifestara en mi vida. Yo quería conocer a Dios si realmente existía, ¿no? Porque me lo imaginaba muy lejos, en el cielo, y yo estaba en Queens haciendo toda clase de fechorías, vendiendo drogas. Entonces yo me imaginaba que Dios estaba muy ocupado, estaba muy lejos y estaba muy enojado como para atenderme a mí. Yo ya sabía que lo único que se me esperaba era la muerte, el hospital o la cárcel. Ya había andado de carro en carro, de hombre en hombre, de ciudad en ciudad, de país en país, de droga en droga, y nunca nadie me había hablado del Evangelio. La labor de la iglesia es ayudar al hombre a conocer a su Creador para que Dios retome el lugar que le corresponde y la persona sea restaurada. Pero muchas veces, quienes tienen problemas de adicción no encuentran ese apoyo en las congregaciones, sino que se sienten juzgados y menospreciados. La iglesia marca mucho a las personas cuando entran. La Biblia habla muchas veces, Jesús hizo algunas referencias sobre eso. Cuando vienen las personas a la iglesia y algunos lo sientan en los lugares de adelante y algunos en los de atrás, y si algunos lo ven bien, dice el libro de Santiago, y al otro lo ven mal, como que lo hacen a un lado. Sí se siente que se le quedan viendo a uno, que dicen, pues ahí están los drogadictos. Creo que a mí me fue más difícil en mi tiempo de restauración, hermana, adaptarme a la iglesia. Sufría de rechazo. La iglesia aquí en México no está preparada para recibir a una persona con conflictos de esta magnitud. Yo en la iglesia no encontré, cuando yo tenía momentos tristes o difíciles, decirle, tengo ganas de tomarme una copa. Mira, me quiero tomar unos tragos, porque eso no se puede, eso es una cosa que no está bien vista. ¿Tú me entiendes? Y eso no está bien visto, de todas formas. Pero yo sentía deseos de tomarme unas copas, entonces muchas veces salía de la iglesia, de la misma iglesia cristiana, y yo me tomaba una cerveza, o cerveza solo. Y falta como de más acercamiento, así sea, no solamente las caritas bonitas o las caritas de sonrisa, sino que adentro de ellos. Ahorita mismo en la iglesia nosotros, donde yo voy, yo sé que hay 2 alcohólicos más, y nunca ninguno de los 3 hemos dicho en una tribuna, somos alcohólicos. Buenos días, soy alcohólico. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo, porque sinceramente siento dentro de mí que no hay mismo, pero voy a empezar a ser rechazado. Nunca ningún hermano debe despreciar a una persona que tenga problemas con el alcohol, porque si ellos tienen problemas con el alcohol, otros tienen problemas con otras cosas. No por meterle la culpa a nadie, pero no pude encontrar la forma en la propia iglesia de decirle a alguien, yo soy un alcohólico, que tengo grandes problemas con el alcohol. Simplemente no lo hice y me hundí más. Porque hay cosas que yo en la iglesia no puedo compartir. ¿Sí me entiendes? Que sí puedo compartir con un alcohólico. Porque es mi hermano del mismo dolor, porque me va a comprender. Esa camaradería, esa hermandad, ese no te acuso y ese no te digo tú por qué no viniste y tú estás, ¿sí me entiendes? Deja de irse meses a la iglesia. Para que veas que ahí viene el dedo. Y tú eres culpable, no ni a la iglesia, y tú... Las iglesias deben entender la raíz de la adicción para poder entender al adicto. Ya la persona adicta que le cuesta dejar una droga se siente mal y se siente fracasado. Entonces, si tiene una persona que en vez de
darle las herramientas para que pueda salir de eso, lo está condenando, va a ser más difícil que salga. El dependiente químico necesita sanidad del alma que solo Jesucristo puede dar. La cura mía fue hablando con el Señor. Yo me senté una noche sentado en un matre en un piso y yo fumando y miro para arriba y le pido a él, le dije, Señor, ya yo no puedo con esto, ayúdame. El adicto también necesita sanidad física, mental y emocional. Y además necesita el apoyo y el ejemplo de otras personas que han logrado superar el mismo problema. Por esta razón, los grupos de apoyo han demostrado ser muy efectivos en la rehabilitación de las adicciones. Nunca me olvidé un domingo, sentado en Burger King solo, triste, ya que no tenía nada más que hacer, ya no tenía amigos porque los amigos ya no existían, ya no tenía esposa porque mi esposa ya no me quería ver, no tenía nadie. Y me acordé de los alcohólicos. Y me fui para el grupo donde me habían recibido hace un tiempo atrás. Y ahí empecé. Y hasta el día de hoy no tomo más. Los centros de rehabilitación son necesarios. ¿Por qué? Porque ahí se van a comunicar uno con otro todas sus experiencias, dando sus testimonios de cómo fueron transformados. Y ellos van captando que son seres humanos y que son importantes. Porque el alcohólico trae una bajeza, una subestimación tremenda que dice soy basura. Porque eso siempre me hizo tomar, el sentirme menos que todo el mundo. Cuando entran al centro de rehabilitación, los elevan y se comunican con todos que son los mismos problemas que él tuvo y que se han rehabilitado y él también puede cooperar. Y me di cuenta que había mucha gente que habían tenido el mismo problema que yo tenía y que ya no tomaban, pues me puse a pensar que yo también podía pues dejar de tomar. Miles de vidas han sido transformadas y demuestran que sí hay esperanza en Cristo Jesús. My name is Gil Smith, and I'm a believer in Jesus Christ, and I struggle with drug and alcohol addiction. But I have found that I can struggle with just about anything that makes me feel better, takes away pain, alters my mood. But primarily, I was addicted to drugs and alcohol. The reason I introduced myself that way, because at Celebrate Recovery, we want people to identify first with their belief, with their faith, with the solution, rather than the affliction or the addiction. So that's why, I'll say again, my name is Gil Smith, and I am a believer, and I struggle, with addictions. Alcoholismo, drogadicción, enfermedad incurable, progresiva y mortal. Y el concepto queda grabado en la mente de la persona, si ya estuvo involucrada en algún centro, de alguna manera dice, ¿sabes qué? Toda la vida voy a ser un drogadicto, toda la vida voy a consumir alcohol. Y nos encontramos con principios bíblicos que lo respalda la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona se encuentra con esto, se da cuenta que hay una oportunidad de vida para salir adelante. Para muchas personas, la rehabilitación es posible gracias al ejemplo de compañeros que comparten sus testimonios de cómo Dios ha obrado en ellos y los ha hecho nuevas criaturas. Cuando estamos saliendo de esta drogadicción, muchas veces todo eso viene con la depresión. Y yo he visto como nosotras mismas nos levantamos los brazos caídos la una a la otra. Ellos aconsejan a uno, la misma muchacha, te ayudan, no te vayas. Quédate, no hagas eso. Además de recibir ayuda de un grupo de compañeros que están superando el mismo problema de la adicción, la persona necesita el apoyo de sus familiares. Yo me sentía con esa responsabilidad de esposa, de que yo debía ayudarlo, de que yo sé que el Señor me tenía a mí ahí para ayudarlo y para apoyarlo a salir adelante. Y hoy en día he ganado. Los jóvenes que hemos tenido mejores resultados son los que las familias han estado involucrados, en los que asisten a los grupos de familia, en los que están en contacto telefónico con nosotros. Ha habido muchos casos en los cuales hemos estado haciendo un trabajo muy delicado con jóvenes, en los cuales una sola palabra, un solo gesto de un padre o de una madre lo ha destruido y han vuelto a recaer o han vuelto a escapar. Se dice que la adicción es una enfermedad familiar porque los problemas causados por las adicciones no solo afectan al individuo, sino a toda la familia. No es que esté enfermo el adolescente, está enfermo la familia.
Parte de ese sistema familiar es el joven. Es una pieza que está fallando porque las demás piezas también están fallando. Es necesario que los familiares se involucren en el tratamiento de rehabilitación. Sabemos que la problemática en un joven cuando está en problemas en drogas no solamente es él, es el contorno de toda la familia. Entonces, el objetivo trazado que nosotros tenemos es no solamente alcanzar a la persona que ha sido internada en el programa, es alcanzar a toda la familia. Y cuando un alcohólico deja de tomar, no solamente se beneficia a él, sino que se beneficia a él y también se beneficia a la esposa. Entonces no solamente se beneficia a él y la esposa, sino que él, la esposa y los hijos. Y también vienen los hermanos de esa familia, y también vienen los amigos de esa familia, y también se va a evitar de que esa persona que está tomando licor pueda salir a la calle y matar a una persona. Entonces también se está ayudando a la sociedad. Yo iba sola a la iglesia con mis hijas y él se quedaba en la casa. Acababa de beber incluso, acababa de llegar trasnochado, pero yo me decía, quédate conmigo. Yo no me quedo contigo. Yo voy a la iglesia con las niñas porque yo no solo lo tenía a él, yo tenía 2 niñas que son responsabilidad mía delante del Señor. Hoy en día tienen 13 y 18 años y le doy gracias al Señor. Cada miembro del núcleo familiar necesita recuperación personal para así poder romper el ciclo de adicción generacional y de codependencia. Yo me sentía, era yo mal porque él tomaba, porque yo pensaba que él tomaba para hacerme sentir mal a mí. La adicción va destruyendo poco a poco al núcleo familiar y a medida que se empeora la adicción, también se empeora la situación de caos familiar. Cuando pues nos íbamos a casar, yo sabía que él bebía y pensé que pues ya casándonos yo podría quitarle de beber, ¿verdad? Pero pues a pasar el tiempo me doy cuenta que el alcoholismo es progresivo, ¿verdad? Una persona que bebe sigue bebiendo y sigue bebiendo. Tomar todos los fines de semana, por ejemplo, no es considerado un problema en la comunidad latina, ¿ok? Muchos pacientes vienen aquí cuando tú le haces la entrevista y dicen, bueno, yo tomo de vez en cuando. ¿Cuándo es de vez en cuando para ti? Bueno, todos los fines de semana. Entonces, es esa falta de educación en cuanto a que la adicción es un problema, es una enfermedad. No tiene nada que ver la frecuencia, sino el que esté adicto a tomar. Aunque el abuso no necesariamente genere dependencia, sí trae consecuencias irreparables al individuo, su familia y a la sociedad en general. Pero lo importante no es cuánto o cuándo se beba, sino el daño resultante física, mental, social y espiritualmente. Yo en 1994 sufrí un accidente automovilístico donde salíamos de una fiesta, unos amigos y yo. Un amigo, el que manejaba, iba en estado de edad, todos hemos tomado esa noche y perdimos el control del auto de alguna manera. Chocamos contra un poste, murieron 2 amigos y yo me quedo sin mi salud. Eso fue en enero de 1994. En una noche trágica, donde se pierde mucho de una manera tan sencilla. Después de ahí, mi vida cambió radicalmente para siempre. Las adicciones causan muertes prematuras a través de sobredosis. También resultan en enfermedades del cerebro, hígado, corazón y otros órganos vitales. Las adicciones además contribuyen a la ocurrencia de suicidios, homicidios, crímenes, violencia, violaciones y abusos sexuales, accidentes viales, comportamientos riesgosos y otros eventos traumáticos interpersonales o familiares. Y estas son solo algunas de las muchas consecuencias irreparables que acarrea el alcoholismo y otras drogadicciones. Yo cuánta gente vi morir así, mucha. De repente amanecía, ¿y qué pasó con fulano? Tremendo. Cuando salimos todo se fue y mató a fulano. Porque, no sé. El detonante de la violencia en el mundo es el alcohol. Llegué a un punto de violencia muy extremo, en el cual entraba a la casa ya al punto intoxicado, quebrando todo lo que estuviera en mi camino,
Me gritaba a mi madre que me tranquilizara, que si estaba loco, le hablaban a las patrullas. Me peleaba con mi padre, destruí varias cosas, los robaba, pero en sí más fue el daño que se estaba haciendo en su interior. Yo llegaba drogado a mi casa, llegaba y insultaba a mi mamá, insultaba a mi hermano. Llegó a tal grado que mi familia me tenía que amarrar en el patio de mi casa para que yo no me saliera a la calle. Pero sí hay esperanza para un cambio. La rehabilitación es posible. Yo ya todo lo tenía perdido, y mi mamá ya no me quería y yo decía que no había esperanza para mí, pero ya pasó el tiempo y veo el hoy y el mañana. Jesucristo me salvó, yo tuve la oportunidad y si hay esperanza para adictos, si hay una nueva vida en Cristo Jesús. He encontrado la sanidad del alma que ya tanto buscaba, tranquila, me ayudan con mi adicción. El primer paso en la recuperación es lograr la abstinencia. Para esto se necesita restauración espiritual, ayuda profesional y consejería. El 28 de diciembre de 1996 fue el último día que yo me tomé una copa. Hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, esa tentación Dios la esfumó de mi vida completamente. Y le doy gracias al Señor porque hace 9 años Él no se toma un trago, para la gloria y honra del Señor. La verdadera recuperación no es un evento instantáneo que termina al lograr la abstinencia. Es necesario cambiar el estilo de vida. Yo seguí aguantando muchas cosas porque el carácter de ellos es muy duro, es muy fuerte, porque se están limpiando. Y yo sufría mucho, pero hoy en día yo no sufro, porque lo tengo sano a mi lado, lo tengo limpio. Y yo sé que el Señor, en todo momento digo el Señor y el Señor, porque es Él el que hace la obra perfecta. Y hoy en día el Señor me ha dado una vida diferente, me ha dado una vida con esperanza, me ha dado una vida, me quitó esa idea de la mente de tomarme esa copa de licor. Cuando antes me arrastraba por las calles en Paterson, New Jersey, ahora estoy yendo a la radio que le administra al mundo entero para poder hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. Lo esencial es que Dios llene el vacío en el corazón de la persona. Ahora en lugar de traficar droga, lo que trafico es Biblia, comida, ropa, medicina, lo que sea a los países, llevando palabras de paz y de esperanza. Me congrego en una iglesia actualmente donde soy líder de jóvenes también y estamos levantando un ministerio de evangelismo y vamos con drogadictos, con prostitutas y le hablamos a todo el mundo que hay una oportunidad en Jesús. Es necesario devolverle a Dios el lugar que estaba ocupando la sustancia. Ahora tengo esa libertad, tengo ese valor de decirle a mi madre, a mi padre, perdóname, cometí un error y yo tengo esa libertad de ir a abrazarlos y de poder caminar tranquilo en las calles sin esconderme y poder ir a una iglesia. Si estos cambios no se dan, en cualquier momento se puede sufrir una recaída. El adicto tiene una tendencia natural a las recaídas. Para evitarlas, lo importante es conocer las causas y tratarlas a tiempo. Cuando te siento ganas yo de empezar no a las drogas, sino a recordar cosas del pasado, las cosas que me llevaban a drogarme, pues yo me pongo a orar, me pongo a platicar con el Señor, que me dé fuerzas, que me fortalezca, porque pues esta vida, este nuevo estilo de vida que agarré, no es fácil, es difícil, pero pues yo sé que Él me lleva de la mano y me va a llevar a grandes cosas. Hay 3 razones principales que propician una recaída: ansia física y mental de la droga, depresión por falta de la droga, sentimientos de culpabilidad por los errores cometidos a raíz de la adicción. Sí volví a caer en varias ocasiones y sentía yo mucha culpa por estar haciendo eso. Recaer es más que simplemente volver a usar la sustancia. Es más bien todo el proceso que lleva desde la abstinencia hasta la adicción activa.
es retroceder al comportamiento compulsivo que ya se había superado. La recaída es la consecuencia de una primera caída. Lo que la persona haga o deje de hacer y su forma de entender este proceso influirán en que la recaída se evite o tenga lugar. Yo estuve en 7 internamientos, nunca me servía ninguno y duraba 2 semanas ya limpio, sin drogas. Y a la semana volví a drogarme y me dijeron que yo sí iba a cambiar aquí porque no era el centro el que me cambiaba, era Dios. Y yo le dije, no, pues yo quiero probar ese amor, si es que existe. Y aquí estoy. Una persona en recuperación puede comenzar a mostrar síntomas de una recaída mucho antes de volver al consumo de la sustancia. Algunos de estos síntomas son: retorno del pensamiento obsesivo con respecto a la droga, depresión y ansiedad, actitud de desafío, volver a los lugares de riesgo o volver a ver a las personas relacionadas con la droga, descuidar la recuperación, dejar de ir a las reuniones o citas con el consejero, aislamiento o pérdida de contacto con la comunidad de recuperación, irritabilidad ante el tema de la recuperación, insomnio e intranquilidad. La persona no quiere estar en esa situación, pero que de alguna manera u otra no sabe o no tiene las herramientas suficientes para manejar lo que le pasa quizás internamente y por eso siempre termina cayendo en una adicción. Cuando una persona comienza a mostrar alguno de estos síntomas, en vez de juzgarlo y criticarlo, hay que brindarle el apoyo necesario para superar la etapa de esta primera caída, antes de que recaiga por completo en la adicción activa. Negar la posibilidad de una recaída por orgullo es un síntoma tan peligroso como la negación de la adicción como tal. Hay que pasar de la negación y el orgullo para experimentar la gracia de Dios para con el adicto. Una persona sí se puede rehabilitar y comenzar una nueva vida en Jesucristo sin caer otra vez en la adicción. Recaídas no he tenido y cada mañana que me levanto pongo en las manos de Dios mi caminar, mi vida, para que Él me cuide, me libre de todo eso. Lo que nunca se debe olvidar es de dónde se viene para no volver a ese lugar jamás. Por esto es recomendable que las personas no pierdan el contacto con su comunidad de rehabilitación para dar y recibir apoyo en la larga senda de la recuperación. La rehabilitación hace que una persona recobre el vivir de nuevo, es como una resurrección y resucita en alguna forma apreciando y valorando mucho más la vida. Ya me siento vivo otra vez, y le doy gracias a Dios por esa nueva vida que Él me dio. Porque en realidad me siento otra vez vivo y ya no siento desesperación de matarme, de suicidarme. El día de ahora he recuperado a mi familia. Recuperé a mi esposa, recuperé a mis hijos, recuperé mi carro, recuperé un trabajo. Recuperé la dignidad como hombre en toda la ciudad. El día de ahora, gracias a Dios, soy un hombre de respeto, fíjate, en toda la ciudad. Un hombre me ven con mucho gusto, me quiere mucho la gente de aquí de la localidad. Y eso es una satisfacción muy grande. Yo que era una persona que no tenía ninguna clase de esperanza, tanto emocional, sentimental, espiritual y material, hoy en día el Señor me ha dado la oportunidad de tener esa esperanza emocional, espiritual y material. ¿Por qué? Porque emocional, la esperanza de que mi esposa y mis hijas están conmigo y que las cosas están caminando bien. Espiritual, de que sé que el Señor está conmigo y va a estar conmigo para el resto de mis días. Y material, también, porque me da mucho gusto saber que le puedo ofrecer a mis hijas, a mi familia, a mi esposa, una casa donde están ciertas cosas que son tan esenciales, pero que uno en el alcoholismo no las tiene. Y que hoy en día las tengo y le doy gracias a Dios por eso. Amigo, esa es la recuperación de las drogas. Recuperar lo que has perdido. Hay varios pasos que puede dar su iglesia para tratar el problema de las adicciones. Apoye a los centros de rehabilitación de su área local. Estos ministerios necesitan de sus oraciones, trabajo voluntario y apoyo financiero. Contácteles para conocer cuáles son sus necesidades.
Haga seguimiento y discipulado a quienes tienen problemas de adicciones y a sus familiares. Seguramente hay personas en su congregación que están batallando en secreto y no saben a quién acudir. Busque la ayuda de profesionales de la salud en su iglesia o en su comunidad. Médicos, psicólogos y consejeros que puedan atender el aspecto médico de la adicción como enfermedad. Entrene y desarrolle líderes en su iglesia. Busque personas en su congregación que se hayan recuperado de adicciones y que deseen compartir su testimonio con otras personas que están luchando con lo mismo. El ejemplo de una vida transformada tiene un gran impacto. Comience un grupo de apoyo en su iglesia, donde se pueda tratar libremente el tema de las adicciones sin el temor a ser juzgado. Propicie una comunidad de amor y gracia donde la gente se sienta segura y no tenga temor de hablar de sus luchas espirituales. Por ejemplo, Celebremos la Recuperación es un programa de recuperación cristocéntrico basado en las bienaventuranzas donde se apoyan unos a otros en el proceso de rehabilitación. Busque literatura para ministerios de rehabilitación y otros recursos disponibles en su librería cristiana local. Por ejemplo, la Biblia Renacer contiene devocionales, comentarios, bosquejos y reflexiones para personas con problemas de adicción. Ore por las familias de su iglesia, de su ciudad, de su país. Dedique tiempo para la prevención de adicciones en los niños y jóvenes de su comunidad. Haga una diferencia en su ciudad, pero no haga acepción de personas ni de faltas. Recuerde que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero a pesar de nuestras faltas, nuestras dependencias y adicciones, Dios nos muestra su amor porque su Hijo Jesucristo murió por todos nosotros. buscar, ya verás que encontrarás. Tú puedes correr